Bienvenidos chicos a esta nuestra clase de estudios sociales. El tema del día de hoy, bueno, será un doble tema. En primer lugar vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, un tema muy interesante. Nos va a dar muchas lecciones de realmente que nos van a servir para toda la vida, para comprender cómo funciona, cómo se maneja la humanidad. Muy bien, entonces para ello vamos a ver, aquí tenemos el tema, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique. Resumir la influencia, el impacto de la Revolución Bolchevique y de la Primera Guerra Mundial en la economía y en Latinoamérica. Muy bien, pero antes de eso, ¿quién se acuerda de qué hablamos en la primera clase de historia? A ver, ¿quién se acuerda? ¿De qué estábamos hablando? Hablamos sobre la Primera Guerra Mundial y sobre la Revolución Rusa. La revolución de la industrialización, algo así creo, si no me acuerdo. Ujú. La Revolución Industrial. Industrial, sí. Ya eso, muy bien. Más bien porque estuvimos tratando el tema del imperialismo Del imperialismo, sí, eso. europeo. Ese fue el tema, muy bien. ¿Y qué pasaba con esa situación, con ese tema? Pues que las potencias europeas, los principales poderes europeos, especialmente el Imperio Británico, el Imperio Francés, bueno, tuvieron una reunión y se repartieron prácticamente el continente africano, como quien agarra un cuchillo y comienza a cortar en pedazos el continente africano como si fuera un pastel. Entonces dijeron, listo, Bélgica, yo me quedo con esta parte, Gran Bretaña dijo, yo me voy a quedar con esta otra, Bélgica y Alemania dijo, yo me quedo con esta otra de acá, Francia lo mismo, y se repartieron el continente africano. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Ningún derecho lógico, solamente las ansias de tener ganancias, las ansias de conquistar, porque se creían de una raza superior y ellos decían supuestamente que iban a llevar civilización y progreso al continente africano. Bueno, en realidad lo que ellos querían era saquear todas las riquezas porque ellos necesitaban alimentar su industria, necesitaban alimentar sus fábricas con materia prima. Porque ¿cómo trabajan las fábricas? Con materia prima. Si tú tienes una fábrica de plástico, tú necesitas la materia prima para desarrollar esos productos de plástico. Necesitas derivados de petróleo que te sirven para fabricar el plástico, etcétera. Entonces, estos países europeos tenían una industria gigantesca, muy grande, entonces ellos necesitaban lugares de donde conseguir materia prima. Y pues ellos se dieron cuenta que los países africanos tenían muchísimas riquezas naturales y que ahí fácilmente ellos podían ir, conquistar porque tenían muchas armas y traer a Europa las riquezas de las materias primas a precios muy bajos, ¿sí? Con lo cual a esos pueblos les quedó pobreza y muerte y a Europa le quedó riqueza. Esas consecuencias de ese colonialismo prácticamente se vivieron hasta ahora porque miren que en África vivían muchas tribus y tenían delimitados sus territorios, cada uno vivía en su espacio, habían tribus que eran rivales, pero como cada uno tenía su espacio, era suficiente con respetar el territorio de cada tribu y no había problemas. Pero ¿qué pasa cuando los europeos vienen y cortan el continente europeo como si fuera un pastel? Resulta que en esos cortes que hicieron no respetaron esas diferencias territoriales de las tribus y algunas tribus las obligaron a vivir juntas a pesar de que durante cientos y miles de años esas tribus habían sido enemigas. Entonces, tal es el caso que, por ejemplo, hasta hace 30 años, prácticamente, no, un poco menos, hasta el año 94 más o menos, el año 1994, se sufrieron unas de las peores consecuencias de esa repartición de África. No sé si ustedes han escuchado hablar de los 100 días de sangre, donde en Ruanda sucedió uno de los mayores genocidios de la historia y donde estas dos tribus rivales vieron acrecentado el odio y el racismo entre ellos porque la gente de Bélgica en aquel entonces que llegó a colonizar esa parte de África elaboró una especie de carnets de identificación y entonces a cada habitante de África los clasificaban de acuerdo a una tribu.
¿Y sabe cómo hacían esa clasificación? De acuerdo a la forma de la cara, de la nariz, de acuerdo a la forma craneal de cada persona, de acuerdo a la estatura, los clasificaban por diferentes etnias y razas. Eso fue el detonante para que los que tenían un carnet que pertenecía a la tribu, los suizis, me parece que se llamaban, automáticamente en el genocidio de Ruanda fueron asesinados Hoy por la nomás. otra tribu rival. Entonces, les cuento, jóvenes, que en 100 días asesinaron a 800,000 a 1 millón de personas y los asesinaron de las formas más crueles con machetazos. Imagínense, era una verdadera carnicería. Bueno, todas esas son todavía consecuencias que vive el continente africano. Por eso hay tanta pobreza y siempre en guerra. Bueno, jóvenes, entonces, pues, ¿qué había sucedido con esta parte del imperialismo? Ahora entramos al tema con esa breve introducción. Pues resulta que las potencias europeas, no contentas con el reparto que habían hecho de África, resulta que entre ellas se tenían envidia las unas a las otras y resulta que entre ellas había una competencia, a ver quién tiene más riquezas, quién tiene más colonia, a ver quién logró traer más oro de África, a ver quién logró traer más diamantes de África y cada uno quería ser más que el otro. Eso generó entre ellos una competencia, una envidia que quería ser el uno más que el otro. Y esa fue la causa principal, jóvenes, la causa principal que hizo que se produzca la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo es el karma? Increíble. Ellos van a África, esclavizan, saquean las riquezas, matan, cometen tantas barbaridades en África, pero cuando regresan a Europa con esas riquezas, entre ellos mismos, por las envidias y por la competencia que uno quería ser mayor que otro, no estaban de acuerdo en que unos habían logrado sacar más riquezas de África y otros países europeos habían sacado menos, y ahí es donde se produce, esa es la causa verdadera, la causa principal de la Primera Guerra Mundial. Imagínense cómo es el karma de la vida, joven. Entonces, esta Primera Guerra Mundial tuvo un detonante. Tenía que haber una excusa, tenía que haber un hecho que haga detonar esta Primera Guerra Mundial. Y bueno, ese hecho fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de, del Imperio Austrohúngaro. Entonces, ese fue el hecho que hizo estallar la Primera Guerra Mundial. Aquí vemos la causa que ya les explico, fue el imperialismo y la envidia que sentían unos países contra otros, pero el hecho que hizo detonar, que hizo estallar, que hizo hacer boom a esta Primera Guerra Mundial fue el asesinato a manos de un jovencito de 19 años, que lo ven ustedes aquí en pantalla. Este joven se llamaba Gavrilo Princip y pertenecía a un grupo fanático que se llamaba La Mano Negra. Entonces, pues ya en Serbia le tenían mucho odio a los austriacos, tenían muchos problemas territoriales, etcétera, entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Y bueno, un día el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría decide ir a visitar a Serbia por una situación diplomática, decide viajar a Serbia. Y ahí es donde Gavrilo Princip, este jovencito, lo asesina a él y a la esposa. Ese fue el pretexto, ese fue el detonante, ese fue, pero como digo, es solamente un pretexto porque la causa en realidad era otra. Eso hizo que inmediatamente unos países se unan a otros en declarar la guerra. Porque una vez que le asesinan a Austria-Hungría el archiduque, Austria-Hungría, apoyada de Alemania, decide invadir Serbia. Y ahí es donde Serbia pide ayuda a los rusos y los rusos vienen a ayudar a Serbia. Y ahí es donde se desata una guerra mundial, porque luego se unirá Francia, se unirá Inglaterra, se unirá Italia y se unirán muchos países europeos. Entonces ahí se da la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Cuántos millones de muertos produjo esta guerra? Se cree que aproximadamente son unos 20 millones de muertos. No todos eran soldados, claro que no. Muchísimos de estos muertos, yo diría un 30% por lo menos de los muertos en la Primera Guerra Mundial eran civiles. Eran campesinos, eran personas que vivían en las ciudades, llegaban los ejércitos con bombas, con cañones, con misiles, con fusiles, matando a todo el mundo, pues murieron millones de personas civiles. Pero no solo eso, durante y después de la Primera Guerra Mundial, Europa padeció una hambruna muy grande y eso también hizo que se desaten muchas enfermedades,
eso hizo que se desaten también mucha muerte por hambre, por desnutrición. Entonces los millones de muertos son muchísimos, ¿sí? Esos datos son importantes, jóvenes. Pues ustedes van a decir, profesor, y bueno, pero ¿quién ganó esta Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial la ganó no solo un país, sino que la ganó un grupo de países que se aliaron para combatir contra otros. Miren, en la Primera Guerra Mundial se aliaron dos grupos. El primer grupo se llamaba la Triple Entente y el otro grupo se llamaba la Triple Alianza. Estos eran los dos grupos que realmente fueron los que combatieron, los que lucharon y los que se recontra que mataron en esta Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, vamos a observar un video donde nos va a ilustrar un poco mejor esta parte y luego de eso vamos a comentar. Entonces, vamos a poner atención, les voy a compartir ahora la pantalla para que ustedes vean el video y luego me dicen sus comentarios. Listo, aquí vamos. Mucha atención. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy os quiero hablar de uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad. Hoy vamos a conocer la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y acabó en 1918. En ella se enfrentaron las principales potencias de aquella época, es decir, los países más importantes. En un bando estaba la Triple Entente, también conocida como los Aliados, formada por Rusia, Francia y el Reino Unido. En el otro bando estaba la Triple Alianza, que originalmente eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, aunque Italia se pasó al otro bando en 1915, en plena guerra. La principal causa de esta guerra fue el imperialismo, es decir, todos los países importantes querían conquistar territorios, tanto dentro de Europa como fuera, en las colonias. En aquella época, en África y Asia, por ejemplo, existían muchísimos lugares donde no había llegado la civilización. Y las grandes potencias europeas querían quedarse con la propiedad y las riquezas de esos territorios. En Europa, la revolución industrial había empobrecido a mucha gente, por lo que también había graves conflictos sociales. Toda esa tensión tenía que estallar. Y la guerra estalló con el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio llamado la Mano Negra. En respuesta a la intención del Imperio Austrohúngaro de quedarse con territorios de los Balcanes. Este asesinato hizo que estallara la guerra entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Y a partir de ahí hubo una reacción en cadena. Muchísimos países se metieron en la guerra defendiendo sus bloques. La Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Reino Unido, apoyó a Serbia. El lado se le unió a Estados Unidos Se les unieron y países como Estados Unidos, Japón o Canadá. Alemania e Italia, como miembros de la Triple Alianza, se unieron al Imperio Austrohúngaro. Y a este bloque se le sumaron países como Turquía y Bulgaria, entre otros. A partir de ahí hubo 4 años de terrible guerra, con más de 15 millones de muertos y la destrucción en Europa, Extremo Oriente, África y zonas del Pacífico de ciudades bellísimas llenas de historia. Pero en 1918 por fin acabó la guerra, con la victoria de la Triple Entente, es decir, de Francia, Reino Unido y el resto de sus aliados.
y la derrota de la Triple Alianza, el bloque que lideraban Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Por cierto, Rusia había salido de la guerra porque en su territorio había empezado una gran revolución. Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz, que es donde se decide en qué situación se quedan los perdedores y los ganadores, siendo el más importante el Tratado de Versalles. Pero por desgracia, este tratado fue el origen de la Segunda Guerra Mundial, que conoceremos en otro vídeo. Antes de despedirme, quiero deciros que en Happy Learning esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más y que todas las personas de este mundo nos respetemos y nos ayudemos los unos a los otros. Así podremos vivir en paz. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien, ahí tenemos este primer video que nos permite comprender un poco más lo que es la Primera Guerra Mundial. Terrible, terrible este mal que se abatió sobre la humanidad y que destruyó realmente millones de vidas. Bien, entonces, ¿quiénes formaban la Triple Entente? A ver, ¿quién se acuerda? Habían dos bloques, ¿verdad? Era la Triple Entente y la Triple Alianza. Yo, profe, la Triple La Alianza. Triple Alianza estaba conformada por el Imperio Francia, Austrohúngaro, Estados Unidos. Italia Francia, y Francia. Rusia y Estados Unidos. Rusia, Rusia. Estados Unidos. Francia, Rusia y Reino Unido. Ya, a ver, Víctor, ¿cómo se llamaba ese bloque? El, no, Víctor Delgado, ¿cómo se llamaba ese bloque de Francia, Reino Unido y Rusia? la que eran los Unidos, o sea que se me olvidó, profe. Ahí sí, ahí lo olvidé. A ver, Solo me acuerdo que no lo conformaban. sí, ellos eran. A ver, vamos a ver, ¿quién le ayuda a Víctor? ¿Cómo se llamaba ese bloque de país? La Triple Entente. Triple Entente. Eso, muy bien, ya Fernando. Ese grupo se llama la Triple Entente. Y ese grupo de países fue el que ganó la Primera Guerra Mundial. A ver, ¿y el otro grupo cómo se llamaba? La Triple Alianza. Espérame para anotarle, Fernando participó, Víctor también. Ok, a ver, entonces el otro grupo. A ver, Anthony, cuéntanos tú. ¿El otro grupo cómo se llamaba? La Triple Alianza. ¿Y qué países la conformaban? El Imperio Austrohúngaro, Francia e Italia. Exacto, el Imperio Pero Italia Austrohúngaro. después se cambió al otro bando. Ajá. Sí, los traicionó, exacto, los traicionó y se cambió al otro bando. Se unió a Estados Unidos. Y también aquí viene esa parte importante. Estados Unidos se unió a la Primera Guerra Mundial, pero no como en la Segunda Guerra, donde entró directamente con aviones, con barcos, con soldados, en fin. Sobre todo el imperio estadounidense, que estaba recién naciendo, recién creciendo, pues apoyaba muchísimo al bando de la Triple Entente, porque con Reino Unido, con Inglaterra, Estados Unidos siempre, toda la vida, toda la historia han sido aliados. Entonces, obviamente, Estados Unidos iba a apoyar a Inglaterra, Reino Unido. ¿Y de qué forma le apoyó? Pues le apoyó enviándole, sobre todo, alimentos y municiones. Porque imagínense, jóvenes, imaginemos el siguiente escenario. Comienza la guerra en un estado, en un país. ¿Qué pasa con los campos de cultivo, con las haciendas de esos países? ¿Pueden seguir produciendo, trabajando No, con ya no. tranquilidad en medio de los bombardeos, en medio de los cañones? ¿Verdad que no? No, profe. Entonces, por eso es que yo les decía que en Europa se desató el hambre. El hambre. Realmente la gente vivía un hambre terrible. Les comento algo, un caso, una historia de la vida real. Hace años conocí a un misionero italiano y él vivió los horrores y el hambre de la guerra después de la Primera Guerra Mundial. Era muy ancianito, pero él decía que se acordaba muy claramente cómo cuando era niño en Italia, ellos con sus amiguitos tenían que ir a los basureros a buscar comida.
y tenían que ir a escarbar entre la basura, a veces algunas cortezas de papa, a veces algunas cosas así, y tratar de ahí alimentarse y comer, porque no había para nada, la gente se moría de hambre. Eso produce la guerra, jóvenes, por eso la guerra es una de las cosas más indeseables en la humanidad. Nunca deberían existir, pero lamentablemente el ser humano, llevado por la ambición que tiene, muchas veces ha caído en estos terribles males que es la guerra y que realmente son unos verdaderos apocalipsis, porque la cantidad de muertes que se producen en estos acontecimientos es impresionante. Es increíble el terror que logra sembrar la guerra cuando llega a un lugar. Bien, entonces para ir rematando, digamos, cerrando esta parte, pues recuerden, se inició esta Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Cuál es el año? 1914. Duraría 4 años más hasta 1918. Las grandes potencias se aliaron y formaron los bandos que ustedes ya conocen. ¿Cuáles eran esos bandos? La Triple Entente y la Triple Alianza. Gran Bretaña, Francia, Rusia, ahí están los 3 países de la Triple Entente. Y también por otro lado, pues está el otro bando de la Triple Alianza. Estos países tenían dominio de mares. ¿Saben por qué? Pues porque en aquel entonces la armada, es decir, el ejército militar de los océanos más poderoso del mundo era la Armada de Inglaterra. Entonces tenían dominio de los mares y excelentes redes de comunicaciones, sobre todo por medio de los ferrocarriles. Y en el otro bando, en la otra esquina del ring, como quien dice, estaba Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Ellos formaron la Triple Alianza. Tenían también excelentes sistemas de ferrocarriles para transportar tropas, armas, municiones, alimentos, ¿sí? Este sistema de alianza, ¿qué pasa cuando unos países firman una alianza? Si los países firman una alianza, automáticamente ellos se juran que se van a defender. Si uno de esos países, uno solo de esos países fuera atacado por otro, le caen los 3, como quien dice, se hacen grupos, se hacen un montón y le caen al otro para defender. Así funcionan las alianzas, ¿sí? Entonces, todo esto hizo que se produzca este conflicto tan sangriento en la historia de la humanidad. Además, el imperialismo europeo aumentó la rivalidad, eso es lo que le decía, la envidia, la rivalidad, la competencia desleal entre las potencias europeas, porque ¿quién más quería conquistar más colonias, tener más riqueza, ser más poderoso, ser más famoso? Y esa ansia, esa codicia fue la que los precipitó en estas terribles guerras mundiales hoy. Entonces, bueno, surgió la guerra, como les decía, con el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, que fue Francisco Fernando. Eso provocó la invasión de unos países contra otros y se desató una guerra internacional. ¿Sí? Bueno, antes de eso existió la paz armada también en la guerra franco-prusiana y luego la Primera Guerra Mundial, donde creció el nacionalismo. El nacionalismo es ese sentimiento donde cada nación trata de exaltar sus valores, exaltar su industria, su ciencia, su tecnología, su poder, trata de hacerlo sobresalir y exaltar sobre todo lo demás. Eso se llama nacionalismo. Y cuando ese nacionalismo llega a ser fanático, pues lamentablemente ahí suceden guerras y suceden grandes catástrofes en la historia de la humanidad. Ya hemos visto entonces, después de que lo asesinan a Francisco Fernando, al archiduque, que pertenecía a Austria-Hungría, este imperio de aquí, resulta que ellos no perdonaron ese asesinato y atacaron a Serbia. Pero Serbia resulta que no estaba sola, ni el imperio austrohúngaro estaba solo. Entonces, Alemania, mientras Austria-Hungría ataca a Serbia, Alemania ataca a Bélgica, a Luxemburgo y a Francia, comienza a invadir. Ante esto, entonces, Rusia también se mete en la guerra y ataca al imperio austrohúngaro. Y bueno, así es como se produce una guerra mundial. Más tarde Rusia, les cuento que no va a poder terminar la guerra porque en 1917 Rusia sufrió lo que se llama justamente la Revolución Rusa o Revolución Bolchevique. Entonces Rusia le tocó retirarse de la guerra y no pudo llegar hasta el final. ¿Sí? Bien, aquí terminamos esta parte.